quiero preguntarle, doctora, ¿cómo se fija la cuota de un niño ahí cuando hay separaciones? Bueno, Lala, lo primero que hay que determinar es que no hay una fórmula mágica. Y es que la cuota alimentaria se determina teniendo en cuenta dos aspectos. El primero es la capacidad económica que tiene papá y mamá y por otra parte la necesidad que tiene ese niño, esa niña y ese adolescente. Así las cosas, una cuota alimentaria seguramente de un recién nacido va a ser diferente a la cuota alimentaria de un niño de 5 años y muy seguramente va a ser diferente a un adolescente de 16 años. Entonces, ¿cómo se determina la cuota alimentaria? Papá y mamá se ponen de acuerdo dependiendo de su capacidad económica y muy importante, si no hay acuerdo, será necesario entonces demandar ante un juez de familia para que con las pruebas que estén dentro del proceso se determine cuál va a ser ese valor. Yo les voy a decir una cosa, a mí me pone un poco triste porque acabo de ver el WhatsApp repleto de muchas personas, tanto mamás y papás, que no responden por los niños. Si usted es papá, si usted ya adquirió esa responsabilidad, yo creo que por amor a sus hijos y por amor a usted, deberían como empezar a tener la mano en el corazón y ser buenos padres, que lleguen a acuerdos, que los niños tengan bien todo lo que necesitan y no que tengan que llegar a estas instancias, obviamente. Pero pues si toca, toca. Pero esos papás cuando llegan a cuchitos lo paga el karma, jue madre, porque mueren solitos, abandonados. Pero aparte del karma, es que hay unas sanciones jurídicas. Es decir, no solamente está el deber, sino que hay unas consecuencias, pirata. Sí, ya Piratica, le vamos ahí. Doc, es que con respecto a lo que dice Maxwell, pues yo conozco conozco casos de algunos que son tan descarados. Yo no sé si eso es ser descarado o es que pues la ley los cobija, pero yo conozco algunos que no responden durante toda la vida por sus hijos, los dejan abandonados y cuando llegan a viejos, como dice Maxwell, sí piden que los hijos respondan por ellos. No. ¿Eso es válido legalmente? O sea, y como salió la ley, entonces, de ayudar a los papás, entonces ¿ahí qué pasa? Pues bueno, pirata, lo primero es que el artículo 411 del Código Civil, que es una gran norma en Colombia, establece a quién se le deben alimentos. Se le debe alimentos al cónyuge, se le debe alimentos a los hijos y a los padres, ¿ok? Y esto a qué obedece, un principio de solidaridad. Sí, y está bien. Pero ¿sí? Padres ausentes que nunca se padres que nunca se vieron, nunca tendría que demostrar dentro de ese proceso que esas razones para efectos de... Respira, Charlie, respira. De no responder. Pero retomando lo que decía Lala, sí, hay muchos padres y muchas madres que no responden por la cuota alimentaria y claramente es una conducta reprochable desde el punto de vista moral, pero también hay unas sanciones jurídicas. ¿Y cuáles son ese tipo de sanciones? Primero, hay que recordar que la inasistencia alimentaria es un delito en Colombia. Así lo establece el Código Penal, el artículo 233. Y por otra parte, si usted no paga una cuota alimentaria, a usted lo pueden demandar y embargar. Ay, Dios. Ojo con esto. Puede que una mamá no responda por la cuota alimentaria y tiene su salario, trabaja en la empresa X, ¿ok? Y dice, no, yo no doy la cuota alimentaria porque el papá tiene mucha plata, lo que sea. Pues resulta que ella tiene una obligación de darle alimentos a sus hijos y en esa medida a ella la pueden demandar y la pueden embargar, muy importante al dato, hasta el 50% de su salario. ¿Y por qué hago esta precisión? Si, por ejemplo, Maxwell le debe a un banco, ¿sí? El banco le va a embargar el excedente del salario mínimo en una quinta parte. Ay, hijo de madre. Pero fíjate que no es el 50%. Son una quinta parte. Una quinta parte que exceda el salario mínimo. Entonces, digamos que Maxwell gana 2 millones de pesos. ¿Cuál es la quinta parte ahí? Claro, no, y si quieres hagamos el ejercicio. No, se hace el ejercicio muy fácil. No. 400.000 pesos, sí. Entonces, no. A ver. Si es una deuda a una entidad financiera o no, o sea, es una deuda que no es a una cooperativa o no es una deuda alimentaria, ¿qué me dice el Código Sustantivo del Trabajo? Se embarga el excedente del salario mínimo en una quinta parte. Okay. Entonces Maxwell gana 2 millones de pesos. El excedente son 800. Entonces, no. Primero, ¿en cuánto está el salario mínimo, Maxwell? 1.160.000 pesos. Menos. Lo que gana Pirata. 160.000 pesos. Menos. Entonces, 840.000. Queda 840.000 pesos. Y de esos 840.000 pesos le pueden embargar la quinta parte. Entonces, de esos 840.000 pesos, dividido 5, 168.000 pesos es el embargo a una entidad financiera. Pero si Maxwell no responde por una cuota alimentaria, lo pueden embargar hasta el 50%.
Entonces, nótese ¿Del cuál es... excedente o del No, No, total? del salario ese sí es total. total. Del Salario total, gracias total. por no dar, ¿sí ves? Usted y que por gana ejemplo- 25 millones de pesos le podrían quitar la mitad. Y por ejemplo, lo contrario, si el padre o esa madre está demandado pero no trabaja, no tiene empleo, ¿Qué eso pasa supongo cuando que no hay pasa empleo? o tendría que mostrarlo o cómo sería eso. Ya, precisamente sobre ese aspecto, el Código de Infancia y Adolescencia ha establecido que para efectos de determinar la cuota alimentaria y el pago de la misma, todo padre y toda madre devenga como mínimo un salario mínimo. Es una presunción que hace la ley. ¿Me hago entender? O sea, la persona puede decir, yo no tengo plata, yo no gano nada, pero el Código de Infancia y Adolescencia dice, se presume que usted por lo menos gana un salario mínimo. ¿Y cuál es la razón de ser? Es que aquí, y de verdad llamo a la reflexión, hay niños, niñas y adolescentes pues que no se pueden mantener por ellos mismos. Claro. Entonces, y también viene un tema de responsabilidad, como decía Lala.